Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros videos. Vamos a pedir la bendición en este momento. Vamos a cerrar los ojos y decirle: Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad, por este momento. Bendice este culto de principio a fin, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que van a estar de este lado de la cámara, Señor. Que seas tú utilizándonos en gran manera para las personas que van a estar, de espectadores, que van a estar viendo, que van a estar escuchando tu palabra, Señor. Te pedimos que sus vidas puedan ser transformadas, que puedan cambiar, que sus mentes puedan ser distintas, Señor. Que el Espíritu Santo pueda entrar en cada una de sus vidas. Y para mis hermanos que ya te conocen, Señor, que ya son hijos tuyos, que puedan aprender de tu palabra así también el día de hoy. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos en gran manera desde un principio hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, así también recibe estas alabanzas. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar con la primera alabanza. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares amó a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Los dejamos con la siguiente alabanza. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar esta linda alabanza para nuestro Padre Celestial. Yo solo espero ese día. Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dejar a nuestro hermano con la predicación de esta noche. Bueno, hermanos, esperamos que hayan cantado esas alabanzas con todo su corazón a nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Habacuc, versículo 3, y vamos a leer del versículo 17 al 18.
Habacuc 3, 17 al 18. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bueno, vamos a orar en este momento. Vamos a decirle: Padre Celestial, danos el discernimiento de tu palabra, el conocimiento, Señor, por medio del Espíritu Santo, que lo podamos comprender, Señor, que pueda impactar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Pedimos que sea así también de bendición a cada uno de los hermanos que puedan escuchar, que seas tú explicándola, que seas tú hablando tu palabra, Señor, y no sea yo, Señor, que sea tu sabiduría y no sabiduría humana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, acá estábamos hablando de el profeta Habacuc en el Antiguo Testamento. En este caso estábamos, acá todavía estaba el pueblo de Israel, especialmente Judá, que había quedado, y acá Habacuc estaba pidiéndole a Dios, estaba orando, estaba clamando, haciendo una oración para que, así como Dios les había ayudado antiguamente al pueblo de Israel, Habacuc estaba pidiendo que Dios también les pudiera ayudar, que Dios también pudiera manifestar las obras que antes había manifestado con este pueblo. Entonces, si nosotros leemos desde un principio, sabemos que este pueblo estaba en apuros, este pueblo estaba en una situación difícil. Y Habacuc acá está hablando en el versículo 3 de muchas cosas. Habla de el pasado, cuando Dios los sacó, los libertó. Así también está hablando del poder de Dios, está resaltando todo el poder que Dios tiene. Y está diciendo que a pesar de todo lo que les esté sobreviniendo en ese entonces, que Dios siempre iba a ser alabado, que Dios siempre iba a ser exaltado a pesar de todo. Porque dicen al final del versículo 18: y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el Antiguo Testamento la palabra salvación no se entendía como se entiende ahora. Para ahora en el Nuevo Testamento la salvación es que nosotros, después de que partamos de esta tierra, nosotros vamos a tener la vida eterna en el reino de los cielos, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida como cordero inmolado para que todo aquel que en él creyere pudiera obtener esa salvación. En el Antiguo Testamento no era así. Nuestro Señor Jesucristo no había venido, nuestro Señor Jesucristo no había entregado su vida, por lo tanto no había una salvación espiritual, que nuestro espíritu pudiera llegar al cielo, que nuestro espíritu pudiera llegar al cielo. Sin embargo, estaba la cautividad cautiva, que era todas aquellas personas que habían tenido fe en Dios, a las cuales iban a ese lugar. Pero la salvación acá habla sobre la liberación de los enemigos. Sabemos que en el Antiguo Testamento se daba mucho lo de las guerras, y para ellos ser salvos era que su pueblo no fuera destruido, que vencieran, que ganaran por sobre otros pueblos, que en la guerra ellos pudieran vivir. Entonces, en muchas ocasiones cuando habla de la salvación acá es porque los ha librado de las manos del enemigo, a eso se refieren. Es decir, que de repente un pueblo atacaba, un pueblo enemigo, y ellos lograban vencer, o muchas veces otros pueblos eran vencidos. Entonces de eso dependía ser salvos o no, la salvación de la guerra, o no ser salvos, sino que perecieran en la batalla. Entonces acá, como estamos en el Antiguo Testamento, Habacuc estaba hablando de esa salvación, de que librara a Judá de los otros pueblos, de que si un pueblo venía en contra de ellos, si un pueblo los atormentaba, si un pueblo venía y hacerles daño, que ellos pudieran ser libertados, que ellos pudieran ser salvos, que ellos pudieran conservar su vida, que ellos pudieran derrotar al otro pueblo. Entonces dice en el versículo 17: aunque la higuera no florezca. Bueno, vamos a leer en el versículo 16. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Es lo que les mencionaba. Acá otros pueblos tenían esa
para ellos era bien común invadir los pueblos, y para ellos ser salvos era que pudieran derrotar a ese pueblo que los quería invadir. Entonces dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Acá está expresando Habacuc que aunque hayan perdido todo, porque todos estos versos cada uno tiene un significado, y es que nosotros lo podríamos interpretar actualmente como queriendo decir, por ejemplo, aunque en nuestra cocina no hayan alimentos, aunque en nuestra refri no haya carne, aunque en nuestra refri no haya verduras, aunque posiblemente nos falte incluso hasta el agua, aunque nos falte el dinero, aunque nos falten las cosas materiales, una casa, aunque nos falte un auto, aunque nos falte tal vez un hogar, una casa, un techo, a esas cosas se referían en aquel entonces. Habacuc estaba haciendo referencia a todas las necesidades que ellos tenían en ese momento como pueblo. Entonces nosotros lo podemos tomar en cuenta como las necesidades que nosotros tenemos actualmente según nuestra época. Entonces, aunque en ese momento a ellos les hubiese faltado todo lo que tenían, dice en el 18, con todo yo me alegraré en Jehová. A pesar de las diversas dificultades, de las dificultades que estaban pasando tan duras, a pesar que no tenían nada, dice acá Habacuc que con todo y eso, él se alegrará en Dios, y me gozaré en el Dios de mi salvación, dice. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar, dice el versículo 19. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es de que este mundo, las personas que andan ahí caminando, pero que están muertas por dentro, obtienen su fuerza, obtienen su alegría de las cosas materiales y de satisfacer las necesidades y los gustos de este mundo. Entonces, para una persona con dinero, para ellos ser feliz y su fortaleza está en tener un auto de lujo, un auto único, un auto especial, un auto caro, un auto de gran valor, una casa lujosa, una casa grande, tener dinero, tener ahorros, cuenta en el banco, tener propiedades, tener lujos de este mundo. Entonces esa es la fortaleza y la alegría para las personas de este mundo. Pero Habacuc hace una referencia acá, y es que aunque falte todas esas necesidades, aunque falten todos los lujos, la alegría solamente viene de Dios, la fortaleza solamente viene de Dios. Entonces muchas personas pueden tener todo el dinero que ellos quieran, pueden tener muchas cosas materiales y no ser alegres, y no querer seguir adelante, y no tener esa fortaleza. Y podemos ver que muchas personas adineradas se quitan la vida, muchas personas adineradas no son felices, viven tristes, viven en una mansión y viven llorando, viven decaídas, viven con sus ánimos por el suelo, porque no es eso lo que nos va a dar la alegría ni la fortaleza. Más bien Dios sí nos va a dar esas dos cosas que en este mundo son necesarias para seguir adelante. Entonces muchas veces podemos ver personas que no tienen nada pero son felices. Se hacen bien comunes esos videos en los niños, donde hay niños de África donde sabemos que hay una extrema pobreza, y ven esos niños donde no han comido, delgados, pero que muchos de ellos son felices, y muchos de ellos han creído en Dios, muchos de ellos se pueden ver cómo juegan a pesar de toda la pobreza, y pueden obtener esa felicidad porque son seres inocentes, son seres que todavía no conocen el bien y el mal. Entonces, y Dios les da esa felicidad, Dios les da esa alegría, esa fortaleza. Y podemos ver eso en muchos otros lugares también, donde en realidad podemos ver personas que tienen poco pero son felices con lo que tienen, porque no es lo material lo que ofrece eso, sino es Dios. Dios es el que da todo eso. Dice en el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es el gozo? Tal vez nos podamos preguntar, lo podemos ver muchas veces acá en la palabra de Dios, pero muchas veces no sabemos qué es. El gozo y la felicidad pueden ser, las personas lo pueden llamar como sinónimo, pero son cosas muy distintas.
son cosas muy aparte. La felicidad es algo pasajero, es algo que depende de situaciones o depende de cosas. Por ejemplo, si yo me gradué, eso me hace feliz a mí por un momento. Si a mí este día me pagaron, recibí mi sueldo, eso me da felicidad a mí por un momento. Entonces la felicidad sabemos que es un estado de ánimo que es pasajero, pero el gozo no. El gozo es aquella sensación que nosotros sentimos por dentro, que nos causa felicidad, pero que no se acaba, que no se apaga. Que a pesar de que nosotros hemos logrado algo o no hemos logrado algo, nosotros sentimos esa buena felicidad. Entonces el gozo es algo que solamente Dios da. No lo dan cosas materiales, no lo dan situaciones, no lo dan cosas externas. Solamente Dios lo da, el gozo, que nos causa felicidad. Entonces acá dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, está hablando de una emoción, un sentimiento que va a vivir en nosotros, que sea lo que sea que nosotros estemos viviendo, nos va a hacer felices, nos va a hacer que nosotros nos sintamos bien, que nos sintamos complacidos, que nos sintamos alegres. Entonces dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, a pesar de toda esa situación dura, a pesar de todo eso que estaban viviendo en ese momento el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, en una parte del pueblo de Israel, entonces, a pesar de eso, Habacuc hace referencia a que Dios es el motor principal que debe estar en nuestras vidas para que nosotros podamos tener una buena vida acá en la tierra, para que podamos ser alegres, para que podamos tener gozo, para que podamos tener fortaleza. No va a ser aquellas cosas, las necesidades o los deseos que nosotros tenemos en esta vida, sino más bien van a ser esas situaciones, va a ser Dios el que nos va a llenar de todas estas tres cosas que nosotros hemos leído en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros nos preocupamos por hacer muchas cosas acá en la tierra, tratando de buscar esa felicidad, cuando muchas veces no la encontramos? Cuando hay personas que viven tristes a pesar que tienen todo lo que pudieran querer, porque muchas veces lo que les falta es Dios en sus vidas. Les falta a Dios, tener a Dios como su Salvador, como su Padre, y a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, y que el Espíritu Santo también pueda morar dentro de ellos. Entonces muchas personas las podemos ver en grandes cosas, pero vacíos por dentro, con tristeza en su interior, porque les hace falta Dios y viven buscando la felicidad en el mundo cuando no la van a encontrar, porque la palabra de Dios nos dice que solamente en Dios vamos a encontrar esa fortaleza, la motivación, el gozo y la alegría en nuestras vidas. Entonces, si ustedes posiblemente se sienten identificados, que no tienen esa alegría, no tienen ese gozo, no tienen esa fortaleza, y ustedes ya conocen de Dios, entonces ustedes no le han dado prioridad a Dios. Es necesario que ustedes le den más espacio de su vida a Dios y menos espacio de su vida al pecado, porque el pecado, si nosotros le damos una entrada, se adueña de nuestro tiempo, se adueña de nuestra mente, se adueña de nuestro corazón, porque nosotros le damos entrada. Pero si nosotros le quitamos esa entrada, le quitamos espacio y le damos más entrada a Dios, entonces vamos a tener estas tres cosas que la palabra de Dios nos da: la alegría, el gozo y la fortaleza así también. Entonces, pero si nosotros no conocemos a Dios y nosotros queremos tener estas tres cosas y dejar de sentir ese vacío, esa tristeza dentro de nosotros podemos empezar dándole acceso a nuestra vida, a nuestro Señor Jesucristo, y dejándole entrar en nuestra mente, en nuestro corazón y al Espíritu Santo. Y el primer paso es por medio de la oración que nosotros que repetimos cada vez que nosotros finalizamos un culto. Entonces, si ustedes quieren cambiar su forma de ser, su estado de ánimo, su estilo de vida, pueden hacer esta oración conmigo en este momento, o en cualquiera de nuestros videos. Ustedes lo pueden hacer y pueden repetir después de mí en este momento, justo ahí donde se encuentran. Y si están en un lugar que tal vez no pueden hacerlo, pues pueden ponerle pausa a este video y hacerlo cuando ustedes se encuentren en un lugar
que consideren adecuado. Pueden decir después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos en el próximo culto. Que Dios les bendiga.